la memorización. Y hoy nos encargaremos de hablar de la meditación bíblica. ¿Sí? Este es nuestro tercer mensaje, nuestra tercera enseñanza acerca de las disciplinas espirituales. Cuando nosotros hablamos de meditación, casi siempre la palabra meditación suena como a una religión de Oriente. ¿Sí? Nosotros vemos el yoga o vemos, por ejemplo, el hinduismo. Estas religiones como de Oriente, el tai chi, toda esa vaina, lo que hace es que nos hace pensar a nosotros en meditación. Es visto como algo que no es del cristianismo. Si usted va a alguna iglesia cristiana y usted habla de meditación, la gente le va a decir, ¿usted de qué secta es? Que eso de que meditación, eso suena raro, suena como a poner la mente en blanco. Se le relaciona con el yoga, la meditación trascendental o con la nueva era, dirán ustedes, o ustedes que están hoy acá dirán, uy, ¿a qué secta me metí aquí esto? Están hablando de la meditación, debe ser que son de la nueva era, pero no, ¿sí? Y eso mismo, el pensar de esa manera, hace que nosotros pensemos en la meditación bíblica o menospreciemos la meditación bíblica. Decimos, no, pues meditación bíblica, eso es ser como algo raro, eso no tiene cabida en la Biblia. Pero si nosotros vamos a la Escritura, y eso es lo que vamos a ver hoy, vemos que la meditación bíblica es un mandamiento y es explicado y es modelado por personajes bíblicos en la Escritura, ¿sí? Ahora, el hecho de que una secta utilice la palabra meditación no quiere decir que sea malo, ¿sí? El hecho, por ejemplo, que los mormones también usan la cruz, entonces la cruz es mala, ¿no? O porque el hecho de que los testigos de Jehová usan la Biblia, entonces no usemos la Biblia porque también la usan, no. O porque una religión oriental usa la meditación, o porque le han dado un mal uso a la meditación, no quiere decir que nosotros no la usemos, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste la meditación? Según el mundo primero, ¿qué es lo que enseña el mundo acerca de la meditación? Bueno, para el mundo la meditación es básicamente poner la mente en blanco, o es vaciar la mente, ¿sí? Pero este no es el tipo de meditación que la Biblia enseña. La Biblia no enseña que nosotros debemos poner nuestra mente en blanco. Por el contrario, la meditación bíblica es el uso activo de nuestra mente. Es usar nuestra mente de una forma activa, es poner a trabajar nuestra mente, ¿sí? Es llenar la mente de Dios y de la verdad de Dios, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la meditación bíblica. La meditación es traer a la mente versículos bíblicos, la verdad de Dios, y digerirlos en nuestra mente, ¿sí? Es utilizar nuestra mente para eso, ¿sí? Entonces la gente cree que meditación es estar ahí en blanco, ahí 2 horas, ahí. No, eso no es meditación bíblica. La meditación bíblica lo que hace es ejercita nuestra mente. Por eso nosotros vemos que la mayor parte del cristianismo moderno es un cristianismo antiintelectual, porque se le pide a la gente que desenchufe el cerebro y prenda el corazón, y usted solamente sienta y sienta y sienta y busque emociones y busque experiencias. Pues no piense, porque pensar es malo, le dicen a usted. Y generalmente la gente del mundo cree que el cristiano es una persona estúpida, que no piensa, que tiene una fe ciega. Y eso es lo que generalmente los cristianos sí muestran. Ellos, por ejemplo, una vez yo estaba hablando con una persona que era atea y trataba yo de demostrarle que eso existía. Entonces una persona de otra iglesia decía, no, pero vamos a hablarle de milagros, y es que Dios hace milagros, y yo le dije, no, esa no es la forma de mostrarle a una persona inconversa que Dios existe. La forma, por ejemplo, de mostrar que Dios existe es mostrarle la creación, ¿sí? La creación, alguien tuvo que haberla creado. O sea, eso no es, los árboles no dan naranjas, los naranjos no dan naranjas porque sí, o los limones no dan, los árboles de limón no dan limón porque sí, es porque hay alguien, una mente creadora detrás de eso. Entonces, no, ellos tratan de ser antiintelectuales, le dicen, no lean libros porque eso es malo, no lean otras cosas que no sean solo la Biblia. No, mi hermano, la meditación bíblica usa la escritura para ejercitar nuestra mente. Ahora, el mundo utiliza la meditación para crear su propia realidad. O sea, ustedes ven a ellos, les dicen visualice, ¿no? Como hacen muchas iglesias también. Visualice usted con su carro y su casa y su mujer 90, 60, 90. Usted imagínese, ¿no? Visualice que no hay dolor, visualice. Eso es lo que el mundo hace con la meditación, tratar de visualizar. Pero la meditación bíblica implica el uso de la imaginación también, obviamente, pero es como un siervo para pensar en lo que es correcto. Y para eso vamos a ir un momento a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice lo siguiente. Y es la próxima, si Dios quiere, les voy a regalar a los que vengan, les voy a regalar un separador con un método de meditación bíblica muy bueno, que es bíblico, de cómo meditar la escritura. Aunque yo les voy a dar hoy unos pasos de cómo meditar, pero en la próxima les voy a dar un separador para que ustedes lo tengan en la Biblia y recuerden cuáles son los pasos de la meditación bíblica. Filipenses 4:8 dice lo siguiente. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable,
si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Estoy leyendo la versión de las Américas. Entonces la Reina Valera dice, en esto pensad. Es lo mismo. Pablo nos está diciendo aquí que debemos poner nuestra mente en qué tipo de cosas, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es digno, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo amable, en todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditar. O sea, es un mandamiento. El cristiano, ¿cuál es la forma de pensar de un cristiano? Pensando según lo que este texto nos dice. Entonces la meditación mundana utiliza la visualización para crear realidades que son mentira, mientras que la meditación bíblica usa la oración y la escritura para llegar a acciones guiadas por el Espíritu Santo que efectúan cambios en la vida de una persona. Porque muchas veces luchamos con los mismos pecados, porque siempre luchamos con lo mismo, porque nosotros no estamos ejercitando nuestra mente para poder llegar a acciones guiadas por el Espíritu Santo, ¿sí? Lo que cambia realmente nuestra vida es poner en obra, es poner por práctica lo que nosotros aprendemos y entendemos bíblicamente. Nosotros vemos el cristianismo moderno, se le dice mucho a la gente, pero ¿para qué tanto estudiar? Hay que aplicar, aplique, no lea tanto, aplique. Bueno, yo les digo algo, nosotros no podemos aplicar lo que nosotros no conocemos. Si yo no sé, por ejemplo, hacer un arroz con pollo, si yo no sé hacerlo, por más que me digan que lo haga, yo no voy a poder hacerlo porque no sé cómo. Tengo que saber cómo se hace, los pasos, los ingredientes, entender cómo se hace para luego llegar y hacerlo para un almuerzo. Es exactamente igual. Yo no le puedo pedir a una persona, oiga, deje de vivir en pecado, pero la persona no entiende realmente cómo es eso. Entonces, Dios utiliza nuestra meditación para que nosotros podamos llegar a hacer cambios en nuestra vida, para que nosotros podamos poner por obra lo que nosotros primeramente entendemos. Ahora, ¿cómo podemos definir, aquí para cerrar este primer punto, la meditación bíblica? Nosotros lo definimos como el hecho de pensar profundamente en las verdades y realidades bíblicas con el propósito de orar, aplicar y entender. ¿Sí? Entonces ese es el propósito de la meditación bíblica, orar. La meditación bíblica nos debe llevar a nosotros a la oración, nos debe llevar a nosotros a la aplicación y nos debe llevar a nosotros al entendimiento de las verdades bíblicas. O sea, la meditación va mucho más allá de estudiar la Biblia o de leer la Biblia como mucha gente hace. Lea la Biblia, lea. Entonces una persona lee 5 capítulos y ¿qué entendió? Pero leí la Biblia, ¿sí? Porque eso es lo que enseñan muchos pastores. Lea la Biblia, lea la Biblia. Y usted lee pero no entiende nada, ¿sí? O lee, pero... Entonces, o hay personas que se sienten satisfechas. Uy, me leí 10 capítulos del libro tal. Bueno, ¿y cuánto entendió? No, pues me acuerdo de algunas cositas. No, hermanos. La meditación va más allá de leer, oír sermones también, o mucho más allá de memorizar la Biblia, ¿sí? Ejemplo, vamos a poner una analogía aquí, una metáfora. Vamos a suponer que usted es el agua caliente en un pocillo, por ejemplo. Y la verdad bíblica es una bolsita de té, ¿sí? Si nosotros dejamos la bolsita de té un poquitico nada más en el agua caliente, ¿qué va a pasar? Un poquito, nada más, digamos 2-3 segundos. ¿Qué pasa? ¿Cómo queda el agua del té? Queda nada más como decimos nosotros en el argot popular. Queda la jugadura pues, del té, ¿cierto? Como la jugadura del pocillo. Si nosotros dejamos la bolsita de té un poquito en el agua, no quedará suficientemente impregnada con la esencia del té. Y a medida que nosotros dejamos más tiempo la bolsita de té en el agua, ¿qué pasa? Yo la dejo un minuto, por ejemplo. ¿Qué pasa? Ya va agarrando más el sabor y va agarrando más. Y el agua comienza a mezclarse con la esencia de la bolsita de té. Y comienza a tomar el color, a tomar el sabor y hasta el olor también. O sea, con cada metidita de la bolsita de té, el agua va tomando más la esencia. Ahora, nosotros cada vez más que estudiamos y más memorizamos y oramos más, es como si nosotros metiéramos cada vez más la bolsita entre el agua caliente. Si nosotros meditamos más la Escritura, si nosotros oramos más la Escritura y nosotros memorizamos más la Biblia, más esta va a tener impacto en nuestras vidas. Esta cada vez más va a hacer que nosotros cambiemos, ¿sí? La meditación, digámoslo así, hermanos, es como dejar la bolsa sumergida en el agua caliente. Al final va a quedar totalmente impregnada. Entonces, esto, hermanos, vemos que es la meditación bíblica. Es dejar que las verdades bíblicas impregnen nuestras vidas, que nosotros meditemos en ellas, que nosotros tomemos estas para nosotros llevarlas a la práctica. Vamos a ir a un pasaje muy importante en el Antiguo Testamento que muchos de ustedes conocen, y es Josué 1:8. ¿Sí? Vamos a ver aquí la conexión que hay entre el éxito espiritual y la meditación de las Escrituras. Vamos a ir rápidamente a Josué 1:8. Alguien que por favor lo lea, para que no sea solamente yo hablando.
¿No lo encontraron? El les perdió Josué. ¿Quién lo lee? Uh-huh. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok. Ahora, ¿quién era Josué? Josué era una persona, era un muchacho, que el Señor había enviado a él para que reemplazara a Moisés. Si ustedes recuerdan bien la historia, Moisés había desobedecido a Dios ahí en la peña, y Dios le había mandado a Josué que le hablara a la piedra, a Moisés, y Moisés se enfurece, y Moisés le pega a la piedra, y en vez de hablarle, ¿y qué pasa? Dios después en privado amonesta a Moisés, y le dice que él por eso no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, Dios ahora pone a Josué como el reemplazo de Moisés, y Josué tiene una tarea en específico. La tarea de Josué es llevar al pueblo a la tierra prometida, ¿sí? Y como vimos ahí, el Señor le dice, y lo leo yo también, en la Revelación de las Américas, dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. ¿Con qué propósito? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Vemos el orden ahí: primero meditar y luego hacer, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Cuál es el resultado? Ahí encontramos un porque entonces. Es un resultado. Ustedes ven ahí, vemos en el texto: primero, la condición, meditar; propósito, para hacer todo lo que está hecho; resultado, conclusión, para hacer prosperar nuestro camino y tener éxito. Ahora, el éxito que nosotros vemos aquí, hermanos, o la prosperidad que se refiere a este texto, no es el éxito mundano que nosotros vemos, como le enseñan a muchos. ¿Sí? Medite para que a usted le vaya bien en el trabajo, y medite para que usted tenga una casa de 1.000 millones de pesos, para que usted sea próspero y tenga mucho dinero. No, hermanos. Este éxito y prosperidad que vemos en este texto se refiere al éxito a los ojos de Dios, no el éxito según el mundo. ¿Sí? Entonces ahí cambia todo ya diferente, ya ahí como que la cosa, ya mucho, yo pensé que era para hacer plata, pero no, ¿sí? No, aquí es, todos los que dicen que la prosperidad de la Biblia es para llenarse de plata, hermano, lo han malentendido, ¿sí? Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, el éxito y prosperidad se refieren al éxito y la prosperidad espiritual, que es lo que más a Dios le interesa. ¿Sí? A Dios no le interesa tanto nuestra prosperidad material. Ahora, no diciendo que Dios quiere que nosotros vivamos arrastrados tampoco, aunque en unos casos Dios va a permitirlo por su providencia, porque Dios actúa con cada persona de una forma diferente, pero no diciendo eso, pero sí a lo que más le interesa nuestro éxito y prosperidad espiritual. Ahora, nosotros vamos a ver aquí la conexión entre el éxito y la meditación. Ahora, el éxito a los ojos de Dios está prometido. ¿A quién es aquí? ¿Qué vemos en el texto? ¿A quién Dios le promete éxito y prosperidad? Vamos a hacer al revés, vamos a ver desde el final del pasaje hacia arriba. ¿A quién le promete Dios? Exacto, aquellos que meditan en la Biblia. Ahora, esta meditación, ¿cada cuánto se debe hacer? Dice el texto. De día y de noche, o sea, todo el tiempo. O sea, el éxito está prometido para las personas que leen que meditan de día y de noche la Escritura, y no solo los que la leen con afán. ¿Sí? Nosotros muchas veces leemos la Biblia con afán, tenemos muchas ocupaciones, entonces por la mañana leemos ahí rápido un versículo ahí, el que sea, y oramos y ya. Pero esa no es lo que Dios aquí se refiere. El fruto de la meditación, hermanos, es la acción, ¿sí? Nosotros hacemos lo que la Biblia dice, y como resultado por hacer lo que la Biblia dice, nosotros vamos a prosperar en lo que hacemos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la meditación en una persona? Cambia a la persona, pone a la persona en el lugar de la bendición de Dios. Vamos a leer ahí rápidamente Salmo 39:3. Salmo 39:3. ¿Quién lo lee? Salmo 39:3. Enardeció mi corazón dentro de mí, mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Mire cómo dice el texto: ardía mi corazón dentro de mí. ¿Mientras qué? Mientras sentí una alabanza que, oh, wow, me entró al corazón. ¿Sí? Es que la canción de tal banda me tiene. ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Mientras meditaba, ¿en qué? En las Escrituras. Entonces vemos aquí que David, sus emociones estaban ligadas a la palabra de Dios. David no sentía cosas por sentirlas. ¿Sí? Y luego que pues yo sé que los dos hermanos las pasadas les había dicho a Alejandro y a Camila una canción que ustedes habían cantado, ¿no? Y que dice: el Señor, es que no, ¿cómo se dice? No entiendo lo que me hace sentir, algo así como que no entiendo lo que me hace sentir. No, hermanos,
David sí entendía por qué sentía eso, porque es el texto que él meditaba en la Escritura. Él conocía y él sabía por qué, y había algo que ardía dentro de su corazón. Si ustedes leen ahí el contexto, dice: yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Entonces ahí luego entra el contexto. Ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba, se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua: Señor, hazme saber mi fin y cuál sea la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Este texto nosotros lo cantamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. ¿A qué se está refiriendo aquí David? Él ve cómo los impíos viven una vida sabrosa, los impíos viven chévere, ellos no aman a Dios y yo estoy, que mejor dicho, pero en vez de abrir la boca, en vez de decir cosas de ellos, ¿qué hago yo? Medito en la palabra de Dios. ¿Y qué dice él? En vez de yo mirar en la prosperidad de los impíos o cómo los impíos viven, más bien, ¿qué yo debo hacer? Debo meditar en lo efímero que yo soy, en lo nada que yo soy. ¿Sí? Ustedes ven al final, el pasaje en el versículo 7 dice: y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. ¿Sí? Ustedes lo que hemos cantado este pasaje varias veces saben de qué se trata este salmo. Y se trata de eso, de lo corto que es la vida en comparación como viven los impíos, que ellos creen que su destino final será acá en el mundo. Entonces hay una diferencia. Entonces la palabra que se usa aquí es meditar, es la misma que se usa en Josué 1:8. ¿Sí? La misma palabra, y la meditación enciende todo lo que hemos leído, aprendido y memorizado de la Biblia, porque muchas veces nosotros nos ponemos como, somos tan fríos porque no meditamos en la Escritura, ¿sí? Porque las personas, por ejemplo, muchas veces dependen de emociones, dependen de canciones, dependen de un congreso, dependen de gritos, dependen de saltos, para ellos tener una vida emocional, digámoslo entre comillas, encendida. Pero la Biblia nos dice acá que lo que nosotros debemos hacer para tener, digamos, una pasión por Dios es meditar en las Escrituras. ¿Sí? Entonces, mientras más meditamos, más luz, cuando hablamos de luz, cuando hablamos de claridad, entender la verdad, y más calor vendrá a nuestra vida, más pasión por obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros no queremos obedecer? Porque no meditamos lo suficiente en las Escrituras, porque muchas veces no entendemos muchas verdades bíblicas, porque no meditamos en ellas lo suficiente. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces nosotros hacemos estas disciplinas espirituales y quedamos aún tan fríos, porque a veces meditamos ahí 5 minutos a la carrera, porque somos aún fríos. Dice Thomas Watson, un puritano, él dice: la razón por la que somos tan fríos en nuestras devociones es porque no las calentamos con el calor de la meditación, porque nosotros no meditamos las Escrituras de tal manera que calienten nuestras emociones, que calienten nuestros deseos por Dios. Es por eso, porque no meditamos lo suficiente. Ahora vamos a meditar en otro texto, vamos a ver otro texto y vamos a ver las promesas del Salmo 1:1 al 3. ¿Sí? Ustedes deben conocer este salmo. Nosotros aquí lo cantamos, bueno, hace rato no lo cantamos, pero sí lo cantamos aquí. Voy a leer de la versión de las Américas. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Si ustedes miran los salmos, el sermón de hoy tiene que ver con un salmo. Hoy vamos a meditar en el Salmo 103. Una forma de nosotros entender los salmos es que son paralelismos de ideas, ¿sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la poesía, como aquí a Alejandro le gusta la poesía en español y en otros idiomas trata de hacer rimar sílabas, ¿cierto? En hebreo no. En la poesía hebrea lo que trata de hacer rimar son ideas, ¿sí? Entonces la idea que usted encuentra ahí, la idea que está abajo es un paralelismo. Por ejemplo, nosotros decimos acá: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahora, ¿por qué está su delicia? Porque yo medita de día y de noche en ella. ¿Sí? O sea, la razón por de una declaración es la que sigue abajo, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando dice: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua? Quiere decir que él da fruto a su tiempo y que su hoja no cae. ¿Y qué significa todo eso? Que en todo lo que él hace prospera. ¿Sí? Entonces nosotros pensamos, hermanos, en lo que nos deleita. ¿Sí? Usted nada más imagínese, nada más póngase a pensar durante el día, ¿usted en qué es lo que más piensa? ¿Usted irá a las culebras? ¿O usted irá a mi enamorado, mi enamorada? ¿O usted irá a la universidad? O no sé, ustedes saben en que ustedes piensan todo el día. En aquello en lo que usted más piensa es aquello que usted quizás más se deleita.
¿Sí? Por ejemplo, una pareja de enamorados tiene deleite en el pensar el uno al otro. ¿Se ha escuchado que le dice al uno al otro, sí me has pensado? Entonces el otro le dice, ay, sí. ¿Por qué? Porque está enamorado, porque él tiene un amor por esa persona y el deleite se demuestra cuando piensa en ella. Entonces aquí nos dice que el hombre del verdadero creyente, cuando la palabra de Dios es su deleite, él piensa en ella de día y de noche. ¿Sí? Él piensa, él medita en ella de noche. Ahora, ¿cuál es el resultado de la meditación? La prosperidad, la perseverancia, la madurez espiritual y la estabilidad espiritual. ¿Sí? Nuestra vida espiritual irá creciendo, hermanos, y se va haciendo más fuerte como un árbol que dice acá en este texto, si nosotros lo regamos con la meditación bíblica. ¿Sí? Por eso venir aquí a escuchar un sermón el domingo no es suficiente. Escuchar sermones durante la semana no es suficiente. Leer la Biblia 1, 2, 3 capítulos diarios no es suficiente. Debemos meditar en la Escritura. Es como cuando usted va a un desierto y usted echa agua en el piso. Se va al desierto de la Tatacoa y echa agua ahí en el suelo. ¿Qué pasa? La tierra seca se traga el agua y no produce nada. Así pasa si nosotros no meditamos en la Escritura. Si nosotros no regamos el árbol de nuestra vida espiritual con la meditación bíblica, no va a crecer. Vamos a ir a otro salmo, el Salmo 119. Vamos a ver otro resultado de la meditación bíblica. Salmo 119, versículos 98 y 99. Ustedes saben, el Salmo 119 es el que más habla de la Escritura. Es casi un salmo todo dedicado a la Biblia. Alguien que por favor lea el Salmo 119, versos 98 y 99. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Exacto. Dice en la versión de las Américas, 119, 98 y 99. Dice en las Américas, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces, nosotros podemos, hermanos, venir y estar en una iglesia sana y escuchar toda la predicación expositiva y verdades, y uno dice, qué chévere, estoy contento porque vengo a una iglesia que enseña la verdad, que expone la Biblia. Pero si nosotros no nos dedicamos a la meditación, será simplemente algo que entra por aquí y sale por acá. Podemos nosotros escuchar buenos sermones, John MacArthur, John Piper, bueno, todos estos hermanos muy buenos, pero si yo no digiero, no mastico esas verdades, no medito en las verdades, no voy a poder absorberlas para mi vida espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vivimos en un mundo de muchas distracciones. ¿Sí? ¿No he visto que el primero que no le suena el teléfono, cuando está predicando acá y pum, suena el teléfono, o suena que le llega un mensaje, o bueno, aquí no he visto que empiecen a hacer texting, pero bueno, en muchos otros lugares sí. Nosotros tenemos que contestar el teléfono, contestar correos, los que son casados tienen que atender a su familia, y es muchas cosas que nosotros tenemos que manejar. ¿Sí? Entonces hace que vivamos en un mundo donde hay mucha distracción y sea difícil a veces meditar. Ahora, yo no sé si ustedes conocen o han escuchado a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un hombre de los mayores teólogos que ha existido en la historia de Estados Unidos. Y este hombre era un hombre que, bueno, fue un autor que escribió mucho, un hombre realmente muy ilustre, un hombre que da deleite leerlo. Y para este hombre la meditación era más fácil, porque en el siglo XVII no tenía todas las preocupaciones que tenemos nosotros en nuestra vida diaria, ¿sí? Nosotros vemos que es más difícil no distraernos con tantas cosas del mundo moderno. Por ejemplo, hay otro hombre que se llamaba Richard Baxter, ese otro era un puritano, y este hombre escribió un libro que se llama El Directorio Cristiano. Es uno de los libros, digamos, más completos acerca de todos los aspectos de la vida del cristiano. Ahora, ustedes miran este libro, lo pueden encontrar en internet, no está en español, está en inglés. Es un libro de más de 1000 páginas, más de 1000 páginas. ¿Sí? Tú me dirás, bueno, ¿y qué tiene impresionante que sean 1000 páginas? Bueno, lo impresionante no es que son 1000 páginas, lo más impresionante es que Baxter lo escribió en 2 años. En 2 años. Sin tener computador, sin tener máquina de escribir. Baxter era un hombre casado, más o menos él tenía varios hijos, tenía que atender a su esposa, a sus hijos. ¿Y cómo hizo Baxter para escribir un libro de 1000 páginas en 2 años? Por un lado, obviamente sabemos que es la gracia de Dios en la vida de este hombre, pero también sabemos que es la disciplina de este hombre y la menor cantidad de distracción en su vida. ¿Sí? Como por ejemplo Handel. Yo he escuchado de Handel, hay una obra muy famosa de Handel que se llama El Mesías, es una obra hermosa.
Y Handel escribió, esa obra es casi para toda una orquesta. Eso, si nosotros tuviéramos la oportunidad de preguntarle a un músico, eso requiere meses de preparación. Handel lo hizo en un mes. En un mes escribió esta obra. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había tanta distracción como en nuestros días. Ahora, nosotros no podemos volver al tiempo de estos hombres, no podemos irnos a vivir por allá a una finca como el siglo XVI y cerrar el WhatsApp, cerrar Facebook y todo, porque obviamente no, hoy vivimos con eso. Pero sí podemos organizar todo para aprovechar nuestro tiempo y meditar en las Escrituras, ¿sí? Que nosotros podamos recuperar esa capacidad de concentración, porque nosotros casi no nos concentramos. Además de, por ejemplo, estamos aquí, ustedes me están escuchando, pero más de uno estará pensando que voy a almorzar ahorita que me vaya, o me ponen a verme la camisa y ponen a mirar la camisa de cuadros, o me ponen a ver el micrófono y se desconcentran y ¡bum!, vuelven otra vez. Eso es algo clave para la meditación, que no tengamos una capacidad de concentración, ¿sí? Como dice, por ejemplo, como hicieron Baxter y Edwards, que ellos pudieron disciplinarse y concentrarse. Miren lo que, por ejemplo, un consejo que daba la esposa de Jonathan Edwards, lo que él hacía cuando era más joven para poder meditar la Biblia. Dice, cuando él era más joven, Edwards había reflexionado sobre cómo hacer uso del tiempo que usaba en los viajes. Dice cuando se trasladó a Northampton, él elaboró un plan para fijar una pequeña pieza de papel junto al lado de su abrigo, y en este papelito él escribió una asignación, un número, dice, y él cargaba su mente con el versículo que él colocaba el número ahí, y él comenzaba a pensar y a meditar mientras iba en el viaje. ¿Sí? Él ponía papelitos en su ropa para poder meditar y meditar y meditar. ¿Sí? Dice ahí, después de un viaje tan largo como de retorno de 3 días desde Boston, él estaba lleno de papeles por todos lados. Dice, de vuelta en su estudio se quitaba los papeles metódicamente y anotaba la línea de pensamiento de cada papel que él meditó. Eso hacía Jonathan Edwards. Entonces este hombre era disciplinado, ¿sí? Él era disciplinado en la meditación bíblica. Él todos los días tomaba un papelito y escribía los versículos y lo memorizaba y lo meditaba, y así este hombre era. Ustedes pueden leer libros de Jonathan Edwards. Es un hombre brillante en su forma de explicar las Escrituras. Ahora, ¿cómo podemos nosotros podemos renovar nuestra mente, hermanos, por medio de la meditación de las Escrituras, a través de una meditación disciplinada de las Escrituras? ¿Sí? Obviamente no vamos a hacer como Jonathan Edwards, de pronto no vamos a hacer como Richard Baxter, de escribir un libro de 1000 páginas, pero sí podemos disfrutar las bendiciones que están en Josué 1.8 y en el Salmo 1.3. Entonces vamos a ver ahora 5, creo que son 6, perdón. Son 6 pasos de cómo nosotros meditar las Escrituras, ¿sí? Los que toman apuntes. Entonces, ¿cómo meditar la Escritura? Primer paso, lo primero, escoja el pasaje apropiado. Escoja el pasaje apropiado. Primero, como estamos aprendiendo a meditar la Biblia, sería mejor primero escoger los pasajes que son más llamativos de la Escritura, ¿sí? El Espíritu Santo hace nos inclina a veces a más pasajes, o ustedes tienen pasajes favoritos, pasajes que les gustan mucho, ¿sí? Entonces, usa estos pasajes y meditémoslos durante el día. Ahora, nosotros debemos meditar también en estos pasajes en la persona y en la obra de Cristo, ¿sí? Ojo, no escojamos pasajes solamente porque tienen que ver con cosas, con mis problemas, ¿no? Entonces cada vez escogemos, ay, es que Dios, como así como decía, hablábamos allá en la reunión, que hay gente que coge la Biblia y cierra el ojo y ¡tim!, y pone el dedo ahí y dice, ay, Dios mío habló. No, eso se llama bibliomancia, eso es adivinación, eso no es bíblico, ¿sí? Eso no es la forma en que Dios nos habla. Entonces, nosotros debemos escoger pasajes que tengan que ver con no escojamos pasajes siempre que tengan que ver con mis problemas. No queremos que la Biblia se nos vuelva un libro de consejos, ¿sí? Como un libro de cómo debemos actuar solamente. No, la Biblia enseña muchas otras cosas y siempre debemos tener en cuenta la obra de Cristo en ese pasaje. Recordemos que la Biblia dice, Jesús dice en Lucas 24, que toda la Escritura habla de Él. Entonces nosotros debemos buscar siempre que Cristo esté ahí. Nosotros debemos seguir el consejo de Filipenses 4.8. ¿Cuál era? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Ahora, para todo problema en la vida cristiana, hermano, la meditación de las verdades como esta, nosotros podemos aplicar esto a nuestras situaciones, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un problema, estamos en una situación difícil, podemos usar la meditación para aplicarlo a nuestro problema, ¿sí? Nosotros debemos conocer la Escritura para cada tipo de situación, ¿sí? Entonces la forma de seleccionar un pasaje para meditar es aquel que nos es más fácil encontrar la idea central y sus aplicaciones, ¿sí? Un ejemplo, si nosotros vamos a la Escritura y la Escritura dice, por ejemplo, en Juan
6. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que bajó del cielo. Un ejemplo, digamos que vamos a meditar en ese pasaje. ¿Cuál es la idea central del pasaje? Si Jesús dice, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Dios le dio a Moisés un pan que perecía, pero yo soy un pan verdadero. ¿Cuál es la idea central, creen ustedes ahí, de ese pasaje? Vamos a poner uno más fácil. Vamos al pasaje típico pasaje, Juan 3:16. Ese se lo conocemos todos. Vamos a ir a un pasaje típico y fácil de este. Vamos a ir a Juan 3:16 y dice en la escritura, vamos a hacer el ejercicio. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunto, ¿cuál es la idea central de ese pasaje? El Hijo de Dios. No, idea central. La idea es digamos, una frase completa, una acción. ¿Cuál es la idea central del pasaje? ¿Qué más? Estamos repitiendo, pero ¿cuál es la idea central del pasaje? ¿Qué dice el pasaje? ¿Cuál es la idea? En el mensaje de Jesús vino a traer salvación, o sea que Él es la salvación del mundo. Exacto. Todo el que en Él crea ser salvo. Exacto. ¿Qué más? Pero ahí faltaba una idea más. ¿Cuál? Lo fundamental es el amor que Dios tuvo por el mundo. Exacto. ¿Cómo se demuestra el amor de Dios a los hombres? Entregó a su Hijo. ¿Qué mandó a su Hijo? ¿Para qué? ¿A salvarlos? Y ya. Entonces, esa es la idea central. ¿Qué aplicación tiene eso, por ejemplo? Yo hago eso, por ejemplo, como yo tengo la labor de predicar cada domingo, yo hago esto. Sí, tú no está un poquito más entrenado para eso porque todas las 2 semanas lo hago, pero digamos ustedes, ¿qué aplicación tiene eso para nosotros? Una aplicación. Una aplicación. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Están meditando, están pensando, están usando la mente. ¿Qué podemos meditar de ese pasaje? ¿Qué aplicación tiene? Pues que yo tengo vida eterna porque creo en el Hijo, ¿no? O sea, es una aplicación para mí. Sí, podemos tener salvación si creemos en quién. Sí. Una aplicación, otra aplicación. Comprender la magnitud de lo que hizo. O sea, es como dimensionar. O sea, que no fue. O sea, que el amor no se ve evidenciado en una bobada. Se ve en que envió a su único hijo. Hay una acción. Sí. O sea, el amor se expresa ¿cómo? Una acción. En acciones. Es una aplicación. ¿Cómo demuestro yo? ¿Cómo Dios me muestra su amor para mí? Acciones. También sería como apreciar lo que es la gracia y la misericordia de Dios a través de eso con nosotros, somos libres de orden. Oh, sí, pero cuando nosotros hablamos de la idea, tenemos que sacar las ideas del texto, no añadir nuestras ideas al texto. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, no es extraer lo que la Biblia está diciendo, no meter mis ideas. ¿Sí? O sea, todo lo que ustedes han dicho está bien, pero yo debo extraer. Por ejemplo, yo les puedo ayudar con una. El amor de Dios es inmensamente grande por los hombres. Dios ama a los hombres. ¿Cómo? Enviando la única fuente de salvación, que es ¿quién? Cristo. Cristo vino por mí y yo debo responder a eso ¿cómo? ¿Cómo respondo yo al amor de Dios? Según este pasaje. Creyendo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Siempre cuando hablamos de aplicaciones, ¿qué debo hacer yo? Siempre. Cuando hablamos de aplicaciones, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer según el pasaje? ¿Creer? ¿Qué debo creer? ¿Qué debo creer? Que Dios me amó y por eso envió a su Hijo. Lo mismo que Pablo dice en Gálatas, que el Hijo de Dios vino y murió por mí, dice Pablo, por mí. Él habla en primera persona. Entonces, es una aplicación. ¿Sí? Segundo paso, entonces ya vimos. Primera, escoger el pasaje, leerlo, mirar la idea central del pasaje y su aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Es qué yo debo hacer. Lo que el pasaje me dice que yo debo hacer. ¿Qué debo hacer en este pasaje? Creer. Eso es lo que yo debo hacer. Segundo, repita el pasaje de varias maneras. O sea, véalo desde varias perspectivas. Un ejemplo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo Dios amó al mundo? Yo repito, de tal manera amó Dios al mundo. 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 Y yo comienzo a pensar, ¿cómo lo amó? Que dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo. Entonces yo empiezo a repetir, dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo. Dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Propósito, para que todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en Él, está hablando de cualquiera, todo aquel que crea en Él, no se pierda,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Vemos aquí un contraste. Vida eterna con condenación o perdición. Entonces usted comienza a meditar el pasaje y comienza a leerlo una y otra y otra y otra vez. Ese es el segundo paso. Lea el pasaje de varias maneras. Mírelo desde varias caras, como si fuera un diamante, dice aquí el autor. Sí, vamos a hacer un ejemplo. Juan 11:25, ahí mismo. Juan 11:25 dice: Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces yo pienso, yo soy la resurrección y la vida. Entonces yo medito, Jesús es la resurrección. ¿Qué significa eso de la resurrección? Y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. La vida. Y comienzo a meditar. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es la explicación de lo que él dice arriba. ¿Y por qué la resurrección? Porque aunque esté muerto y crea en él, vivirá. Entonces están implícitas las dos ideas. El que aunque esté muerto, la resurrección, y la vida, vivirá. O sea, él resucita a las personas, les da vida. Entonces yo empiezo a mirar el pasaje, a repetirlo, a leerlo y a leerlo, ¿sí? Ahora, no es repetir el pasaje sin sentido, sino es ver la idea del pasaje una y otra vez y ver cómo la verdad del pasaje resalta a nuestros ojos. Él va a saltar a nuestros ojos. Esto es bien simple, hermanos, pero es muy efectivo. Y sobre todo es difícil sobre todo es muy útil cuando es difícil concentrarnos o no encontramos el punto del pasaje. Es que yo no entiendo este pasaje, ¿qué habla? Entonces léalo y léalo y léalo y léalo, piénselo y mire una palabra y luego mire la otra. Tercer paso, escriba el pasaje en sus propias palabras, parafraséelo en sus propias palabras, ¿sí? Con este método uno puede lograr que los pensamientos vengan a nuestra cabeza, ¿sí? Estimula el pensamiento, hace que nosotros nos enfoquemos en el pasaje, ¿sí? Y parafrasearlos es la mejor manera de meditarlo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que usar muchos sinónimos de una palabra. Por ejemplo, si yo digo aquí el de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿y qué otra forma yo puedo decir eso? Parafraseándolo. Exacto. Tan grande fue su amor. ¿Usted qué es escritor? ¿Cómo lo puedo decir de otra manera? Con un sinónimo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo puedo decir en otras palabras? La misma idea, ¿no? No otra idea, la misma idea, pero en otras palabras. Su amor fue tan grande. ¿Qué más? De esta manera Dios ama. Porque dice de tal, está refiriendo a una manera, una forma, ¿sí? Yo digo, me quedo meditando, me quedo pensando, pero podemos decir eso, de tal manera. Entonces yo parafraseo lo que el texto dice, ¿sí? Es muy importante, hermanos. Cuarto, buscar la aplicación. Cuando hablamos de aplicación, ¿a qué nos referimos? Ya lo dije. ¿Cómo debo responder a este texto? ¿Qué es lo que el texto me dice a mí que debo hacer? O sea, cuando hablamos de aplicaciones, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga como resultado de encontrarme con este texto? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Si usted nota en la Biblia, siempre hay un indicativo y un imperativo. Eso es una regla de la homilética. Es una regla que le enseñan a los predicadores cuando uno estudia hermenéutica y sobre todo homilética. Siempre en los pasajes hay un indicativo y un imperativo. ¿Indicativo qué es? Nos muestra algo y qué debemos hacer con ese algo. Siempre en los pasajes de la Escritura. ¿Listo? Entonces buscar la aplicación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hermanos, el propósito principal de la meditación, hermanos, es la aplicación. Si usted no medita algo con el propósito de aplicarlo, es mejor que usted no haga nada, ¿sí? Es como tragar sin masticar. Imagínense que usted nunca masticara, usted todo lo tragara, así, como un pollo. Imagínense, ¿cómo estaría su estómago? Entonces, la meditación, hermanos, está incompleta sin la aplicación. Si usted no puede encontrar en un texto, ¿qué debo hacer? Lea el versículo que sigue, y si no encuentra, lea el versículo que sigue, lea todo el contexto. Pero todos los textos en la Biblia tienen una aplicación. Quinto punto, ora a través del texto. Ora a través del texto. Dice Salmo 119:18, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. ¿Sí? ¿Qué está diciendo ahí el salmista? Le está rogando a Dios que le abra los ojos para poder ver la hermosura de la Escritura. Entonces nosotros debemos hacer lo siguiente: orar a Dios, a su Espíritu, que nos guíe a toda verdad.
rogar a Dios que nos abra más nuestra mente, que abra nuestros ojos para ver la verdad de ese pasaje. Eso es lo que se llama iluminación. ¿Sí? O si usted viene de otra iglesia, en el caso de Edward, no sé, están muy acostumbrados a escuchar la palabra revelación, pero Dios no revela ya nada, ya todo está revelado en la Escritura. Lo que Dios hace es iluminar la verdad que ya está ahí para que podamos entenderla. ¿Sí? Como he escuchado algunos que dicen, es que a usted le falta revelación. No, revelación ya está aquí. Ahora, lo que nos falta es iluminación, entender esa verdad, ver la belleza de la ley. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros oramos, rogamos a Dios que nos ilumine y intensifique nuestra visión espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar por la iluminación durante el tiempo de meditación bíblica. ¿Sí? Cuando usted está meditando en la Escritura, hay dos personas involucradas: usted y el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, como el Espíritu Santo de la Biblia, el Espíritu Santo de la Biblia no se exalta a sí mismo. ¿Sí? El Espíritu Santo de la Biblia, ¿a quién exalta? A Cristo. Como dice Juan, creo que vimos 16, que dice que el Espíritu Santo no vendrá a hablar de sí mismo, sino a hablar de ¿quién? De Cristo. Él tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo bíblico de la Biblia, no el de muchas iglesias, exalta a Cristo, no se exalta a sí mismo. Entonces cuando nosotros oramos, pedimos que el Espíritu Santo que inspiró la Escritura nos ayude a ver a nosotros lo que nosotros no podemos ver, que Él sí ve. Entonces cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos abra la Escritura, es básicamente que nos deje ver lo que Él ve. Y sexto y último paso, y con eso termino, con eso concluimos: no se afane, tome tiempo. La meditación bíblica toma tiempo. Es como cuando vamos al gimnasio. Yo no puedo pretender que yo, dedicándole solamente media hora al gimnasio, voy a tener severo cuerpo, ¿sí? O voy a tener severos músculos desarrollados si le dedico media hora. ¿Cuánto le dedica una persona en el gimnasio en promedio? Hora y 15 en promedio. Pues, hora y media, 2 horas. Entonces es igual la meditación bíblica. Usted quiere madurar espiritualmente, usted quiere crecer espiritualmente. No cree que con ejercitarse 5 minutos diarios usted va a crecer espiritualmente. Ahora, tampoco estamos diciendo que dure 6 horas haciendo eso tampoco, porque entonces usted es un desocupado y no tiene nada que hacer. ¿Sí? Obviamente. Entonces tenemos muchas ocupaciones, pero debemos nosotros reservar un tiempo en el día para meditar las Escrituras. Mínimo, yo pienso que 1 hora diaria, mínimo, meditando las Escrituras. ¿Sí? Entonces es mejor leer una pequeña porción bien leída que leerse 5 o 6 capítulos de la Biblia. ¿Sí? A que no se nos quede nada. ¿Sí? Es bueno leer, pero la meditación hará que la verdad del texto permanezca en nuestra mente. ¿Sabe por qué usted le olvida tanto los versículos? Porque usted no medita en ellos. Usted medita en los versículos bíblicos y en las verdades que están ahí, a usted no se le olvidarían los versículos bíblicos. Como dice aquí un pastor escocés de 1900, Maurice Roberts, dice: nuestra época ha sido deficiente tristemente en lo que puede denominarse la grandeza espiritual. En la raíz de eso está la enfermedad moderna de la superficialidad. Todos somos demasiado impacientes para meditar en la fe que profesamos. No es meditar sobre libros religiosos o lo acelerado lo que va a hacer crecer. O no es la aceleración descuidada a través de los deberes religiosos lo que nos convierte en una persona fuerte espiritualmente, dice. Más bien es la meditación pausada sobre las verdades del Evangelio y la exposición de nuestras mentes a estas verdades que produce el fruto del carácter santificado. Porque muchas personas no crecen en su santificación, porque no están meditando en la Biblia lo suficiente. Te dice aquí el autor: lea menos y medite más. Entonces no se lea 5 capítulos diarios. Preferiría que lea 5 versículos, los medite y haga todo el ejercicio y usted va a ver los resultados. Dice: ten tiempo para meditar en vez de leer. La meditación es aquella cuando se hace diariamente y sin afanes. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Voy a preguntar yo.